Yasmín Cabrera. Gracias, Celine. Bueno, es necesario hablar de Colombia porque, tal y como decíamos al principio, el candidato de extrema derecha, porque se sale del espectro del centro y de la derecha que gobernó Colombia antes de Gustavo Petro, dio la sorpresa. Obtuvo 43.7% de los votos, o sea, más de 10 millones de votos, mientras el candidato que sería el sucesor de Gustavo Petro, que va más a la izquierda, es Iván Cepeda. Ambos están en los extremos ideológicos. De hecho, uno puede estudiar un poco sus orígenes y darse cuenta de su accionar, incluso hasta de los estudios que tienen, porque, ojo, Iván Cepeda estuvo en Cuba, estuvo en Checoslovaquia, su familia era comunista, su padre fue asesinado estuvo en un juicio contra Álvaro Uribe, que fue contundente su testimonio para poderlo condenar, el expresidente que luego fue absuelto. Su mamá formaba parte del Partido Comunista, estudió filosofía en la Bulgaria soviética, o sea, es una persona con esta formación que fue clave en los procesos de negociación de paz de la guerrilla, de la desmantelación de la guerrilla, de las FARC, por ejemplo, en estos procesos de negociación del Ejército de la Liberación Nacional. Estudió Derecho Internacional Humanitario en Francia, también estudió filosofía, cree en tender la mano, cree en un Estado que se involucre más, un Estado más grande. De hecho, en esa reforma que no se pudo hacer a la Constitución de Colombia, de la cual muchos le teman. Y este es un voto de temor, un voto con mucho miedo. O sea, el miedo de que el de la derecha, Abelardo Espriella, rompa con lo que considera la izquierda son logros, avances, y el temor que tiene la derecha, las personas, de que Iván Cepeda intensifique este modelo de negociación que lamentablemente, aunque fue presentado como un logro en 2016, ahora los niveles de delincuencia, la tasa de homicidio en Colombia está altísima. De hecho, es 4 veces más alta que el promedio en América Latina. Están 25 por cada 100.000. Colombia está entre los 10 países más violentos del mundo, no del continente, no, del mundo. Y esto es grave. Colombia ha mejorado su situación de crecimiento económico, o sea, está creciendo 2.6, lo cual es positivo, luego de un periodo de estancamiento que tuvo. De hecho, los niveles de pobreza han disminuido. Es un país muy desigual, 1 de cada 3 colombianos tiene una situación económica precaria. No obstante, ha podido recuperar. Gustavo Petro aprobó un aumento de salario mínimo, esto fue en diciembre del año pasado, y esto es visto por los grupos progresistas como un gran avance. Sin embargo, se ha aumentado el cultivo de la coca. De hecho, recordamos que Estados Unidos le quitó la certificación de la lucha contra el narcotráfico, y hubo gran conflicto entre Donald Trump y Gustavo Petro, pero Gustavo Petro supo manejarse luego de ser ese líder latinoamericano que se opuso a estas políticas migratorias, a esta política de militarizar el Caribe, y eso le dio cierta popularidad, hay que decirlo. En Colombia no es muy popular Donald Trump, esta política de deportación, la manera que deportan a los migrantes, que es considerado como violación a los derechos humanos, y esta política agresiva hacia el Caribe. La manera como lo manejó, que luego de una reunión en la Casa Blanca, en donde salió airoso Gustavo Petro, a pesar de tener este temperamento impetuoso, lo ayudó a mantener cierta estabilidad. Ahora, los logros no son tantos como para impulsar a su candidato Iván Cepeda. Abelardo Espriella es un candidato independiente, es abogado, es empresario, ha defendido artistas en Colombia, mujeres víctimas de violencia de género, también paramilitares, y también un caso de alto perfil que fue el que fuera el testaferro de Nicolás Maduro. En estos momentos, pues, Iván Cepeda dice que hubo irregularidades en el proceso de votación, a lo que le siguió Gustavo Petro, que dice que también hubo irregularidades, que desconoce este resultado, y Abelardo Espriella dice que el ejército tiene que meterse, que no se puede desconocer la voluntad popular. O sea, la situación está en un punto álgido. En el día de hoy hay que ver qué pasa, qué pronuncian las autoridades electorales en torno a esta contienda, que ya ha sido desconocida por el propio presidente y por el que sería su sucesor, el candidato de Pacto Histórico.
Ya la que le seguía, que es una senadora, ha dicho que va a apoyar al candidato de derecha. Ella fue como una sorpresa, se esperaba que tuviera más votos. Se trata de Paloma Valencia, quien obtuvo el 6.9% de los votos, y Sergio Fajardo, que viene más del centro, obtuvo el 4%, y no se desconoce a quién va a apoyar. Dice que va a tener una jornada reflexiva. O sea, la votación se va a repetir, la segunda vuelta es en junio, el 21 de junio, y vamos a ver qué pasa con esos 3 millones de votantes que no votaron por ninguno de los dos que se van a disputar la segunda vuelta. El centro va a ser esencial en esta segunda contienda, y esperemos que el tema de los resultados de esta primera vuelta pues pueda ser solucionado de forma pacífica, porque lo que menos se quiere es la polarización. El triunfo de Abelardo de la Espriella en esta primera vuelta se puede leer como lo que está pasando en América Latina, que vemos los extremismos, que vemos el auge de la extrema derecha. El caso de Jair Bolsonaro, que fue presidente en Brasil, el caso del presidente de Honduras. De hecho, este candidato quiere replicar ese ejemplo de El Salvador, que diga el presidente Nayib Bukele, de crear megacárceles. Habla que va a crear 20 megacárceles en el país, que va a bombardear todos los cultivos de coca y que va a tener mano dura con todo. Y de hecho también habla de un apoyo a Israel, un apoyo a Estados Unidos. O sea, cero negociación, cero entablar negociaciones con estos grupos disidentes que lamentablemente luego de esta negociación, en vez de desaparecer, lo que se han diversificado, y ha aumentado de hecho el número de estos militantes, de estos grupos terroristas, FARC, Ejército de la Liberación Nacional, y grupos que pertenecen a cárteles de droga, que ahora no están disputándose el Estado, como el caso de la FARC, que dominaba gran parte del territorio, sino que están en actividades delictivas. Y muy compleja la situación en Colombia. Como siempre, la costa votó por la izquierda, el interior votó por la derecha, y Bogotá, como siempre, es como una sorpresa. En este caso, ganó en Bogotá el candidato de izquierda, Iván Cepeda. Vamos a ver, evidentemente va a ser una campaña para la segunda vuelta con mucho proselitismo. Hay mucho temor, y de hecho ambos candidatos dicen que tienen amenazas de muerte. De hecho, este candidato de derecha se presenta con un atrio súper blindado y cuidado, con chaleco antibala, con más de 21 miembros de seguridad cuando va a los sitios. Y el caso de Iván Cepeda, pues imagínense, una persona que negocia con miembros de la guerrilla, que estuvo detrás de ese juicio contra Álvaro Uribe, que su papá fue asesinado, que era miembro del Partido Comunista. O sea, ambos líderes pues presentan favoritismo, pero también un gran rechazo. O sea, están completamente divididos. Veamos qué pasa en los próximos días, y esperemos que pueda llevarse a un punto de conciliación. Y decía Desperilla que es un ejemplo del avance de la extrema derecha en el continente, y donde no vemos como puntos conciliatorios entre izquierda y derecha, sino que el centro cada vez más se va diluyendo y va perdiendo atractivo entre los votantes.